Escrito hace más de 2000 años, el poema épico de Tito Lucrecio Caro expresa nociones completamente modernas. Por ejemplo, el empirismo, una teoría de los átomos, una teoría de la evolución, la noción de la prehistoria, y la moral y psicología epicúrea. Al ayudar a iniciar el Renacimiento, se le considera de lo más importante. En este video podrás conocer detalles sobre una sección de este poema épico. Lucrecio, sobre la naturaleza, segundo libro, La vida hecha de materia. Lucrecio comienza este libro de la manera más despreciable. A mis ojos, muestra el defecto, la paradoja y la naturaleza irónica del epicureísmo. El poeta parece ignorar por completo su crueldad. Aquí yace una canción sobre la alegría que es contemplar las dificultades de otro. Por supuesto, este es un fenómeno psicológico muy común. Sin embargo, su comunalidad de ninguna manera debe entenderse como adecuación o aceptación. Para que quede claro acerca de mis inclinaciones, que se sepa que esta actitud equivale a la alegría de la envidia. Inclinaría a un ser humano a asegurarse de que hay otros debajo de él o ella, los peligros de buscar la felicidad, tal como podría ser forjada, en la mente de unos, por el dolor de otros. El tema cambia rápidamente cuando Lucrecio habla de algo más encomiable. Permítanme citarlo cuando dice: En qué grandes peligros, en qué tinieblas de la vida. Son los años humanos, por breves que sean. O, no ver como la naturaleza por sí misma ladra por nada, salvo que el dolor se aleje. Aquí vemos la aseveración epicúrea más fundamental. Que la felicidad no es más que la ausencia de dolor. Todos los demás esfuerzos posibles del hombre son, por lo tanto, empresas superfluas y potencialmente dañinas. Esto, por supuesto, debe ser muy debatido. Por el momento, Lucrecio se centra en el hecho de que el lujo, la codicia y la vanagloria son tontos. Considera: Tesoro, ni rango, ni gloria de un reinado. De nada nos sirven a nuestro cuerpo, así. No cuentan, semejantemente, nada para la mente. Se hacen metáforas a tropas marchando y el supuesto esplendor de la guerra. Debo señalar, destacar, el énfasis en el cuerpo. Se dice que si no beneficia al cuerpo, entonces no beneficia a la mente. Supongo que eso podría ser cierto para algunos, no tan peludos micos. Seguramente, aparentemente, es cierto para la mayoría de los llamados humanos. ¿Pero es semejantemente para todos? Hablando de los males, a la felicidad, que produce la religión, el poeta ofrece una analogía de los niños que temen a la oscuridad. Creo que se podría hacer un aforismo a partir de ello. Luego, como si todo hubiera sido un anticipo de la moral epicúrea y las afirmaciones psicológicas, el poema vuelve a hablar de la materia, de los átomos. El filósofo afirma que los átomos no pueden dejar de moverse. No por una fuerza hecha por ellos mismos, sino más bien porque su pequeñez e ingravidez los deja a merced de fuerzas externas. Es decir, el uno del otro. Sí, mientras se sientan en el vacío, chocan y se mueven entre sí. Es una gran turbulencia y caos, un perpetuo remolino de materia. Para probar lo anterior, se hace referencia a la visión común del crepúsculo bajo la luz correcta. Es decir, cuando la luz del sol incide en el aire en el ángulo apropiado, los ojos humanos pueden descubrir una miríada de partículas previamente invisibles. Porque notarás aquí muchas motas, impelidos con golpes invisibles, para cambiar su pequeño curso. Y golpeadas hacia atrás para volver otra vez. De aquí para allá en todas direcciones. Esto debe ser algo comúnmente conocido. Seguro que todo el mundo se ha dado cuenta de este fenómeno, habitual por las mañanas, o al ponerse el sol. El poeta aborda el contrapunto común, la pregunta común, de por qué, si las cosas están hechas de motas aún más pequeñas que las que se ven comúnmente en el aire, hay grupos de materia. ¿Por qué hay objetos, en lugar de meras nubes de materia? Para responder a esto, el escritor invoca la idea de que las cosas numeradas, cuando se ven desde lejos, parecen un todo único. Permítanme citar uno de los ejemplos. Un destello blanco en reposo en una colina verde. De nuevo, cuando poderosas legiones marchan. Sin embargo, existen lugares separados.
Arriba en las altas montañas, de las que parecen un resplandor quieto y en reposo en las llanuras. De la misma manera, dice, son los átomos. Estos simplemente parecen formar cuerpos, como el nuestro, porque los miramos como si estuvieran en una distancia relativamente lejana. Hay que notar cuán curioso, cuán asombroso, es toda esta aseveración. Pensar que esto se dijo hace tanto tiempo, y que se dice sin mucha prueba física o incluso conocimiento de cosas más grandes, aunque pequeñas, como las células corporales o los productos químicos. Hay una breve mención, como de paso, sobre supuestos átomos que pueden moverse más rápido que la luz. Es curioso que Lucrecio reconozca la luz como algo que se mueve. Sin embargo, por el momento, el poeta se centra en explicar la gravedad. Sí, dice que nada corpóreo, los átomos, pueden moverse hacia arriba. Si esto parece así, como es el caso del fuego, es solo un efecto temporal debido a alguna fuerza. Proporciona el ejemplo de madera flotante que salta del agua al aire si se ha sumergido a la fuerza bajo el agua y luego se suelta. Sin embargo, nunca dudamos, me parece, que todo el peso dentro de ellos lleva hacia abajo, a través del vacante vacío. Bueno, así son las llamas. Dice que incluso el calor es atraído a la Tierra a medida que se vierte hacia abajo desde el Sol. Nada puede evitar su propio peso, ya que todo está sentado en el vacío. Curiosamente, aquí surge otra disputa que yo tendría con el epicureísmo. Lucrecio dice que, a pesar de esta siempre presente necesidad de la materia de comportarse, de moverse, de acuerdo con una naturaleza preestablecida, ese no es el caso de los humanos. No, la gente tiene, de acuerdo con la filosofía, libre albedrío. Debo decir que la cuestión, al menos no todavía, no es abordada en ninguna parte lo suficientemente a fondo. Por el momento, se señala que la mente puede mover todo el cuerpo a voluntad. Mientras que otras materias, además del hombre, pueden tratar de mover el cuerpo, pero encontrarán, si la mente no acuerda, resistencia. Por supuesto, estas observaciones tienen, en realidad, poco que ver con la cuestión del libre albedrío. El tema cambia y se habla de las formas de los átomos. Al principio, Lucrecio insiste en que estos deben ser muy variados en figura y forma. Para argumentar esto, hace referencia a la variedad de formas que ya se puede, a nuestra escala de observación, verse en la naturaleza. Desde todos los diferentes tipos de animales, hasta cómo, dentro de un tipo particular. Descubrirás aún. Cada uno sigue siendo diferente en forma. Ni de otra manera podría la descendencia saber. Madre, ni la descendencia de la madre. Por supuesto, los animales como las vacas pueden parecernos similares, pero para ellos mismos son tan diferentes como nosotros entre nosotros. Sobre la misma aseveración, sobre la variedad de átomos, se argumenta que esto explica las diferentes consistencias y fluidez de varios líquidos. Algunos son más viscosos debido a la forma de los átomos de los que se compone. Lo mismo explica por qué la luz puede pasar a través de superficies donde ni el aire ni el líquido lo hacen. Sucede que lo primordial no puede ser. Así de repentinamente se separan y filtran a través de cada agujero de cualquier cosa. Otra prueba que invoca Lucrecio es la del gusto, de la sensación física. Sí, sostiene que el diferente sabor de los diferentes alimentos, de los diferentes líquidos, se debe a la diferente forma de los átomos que los componen. Lo acepta de todo corazón que incluso dice: el tacto es, de hecho, el único sentido del cuerpo. Esto quiere decir que el olfato, el gusto y la vista son simplemente el resultado del cuerpo sintiendo los átomos u objetos súper pequeños. La última prueba es cómo se puede hacer el filtración, el refinamiento, la purificación y la esterilización. Sí, el filósofo es perfectamente consciente de estos procesos tanto en la naturaleza como en las manos de los humanos. Me pareció notable, ya que mucho más tarde hubo tanta resistencia a la teoría de los gérmenes. Seguramente, muchos médicos del siglo XVIII nunca leyeron o supieron sobre el atomismo. Claro que también, esos médicos, como la mayoría de los humanos, eran débiles y simplemente no podían admitir que no habían ayudado a ninguno de sus pacientes. Sin embargo, todo lo anterior no quiere decir que las formas de los átomos sean infinitas en número. No,
no pueden ser una variedad infinita, ya que eso, necesariamente, por ley lógica o matemática, también los haría, potencialmente, infinitamente grandes. Sin embargo, de cada tipo o forma, hay un número infinito. Para abordar el problema obvio con la aseveración previa, Lucrecio indica que algunos animales son extremadamente raros en algunos lugares, pero muy comunes en otros. De la misma manera, argumenta, los tipos raros de átomos aquí en la Tierra son tan comunes como todos los demás átomos en la totalidad del universo. Se hace una analogía notable con un naufragio. Es decir, que la propagación de los átomos a través del vacío del cosmos es como las astillas esparcidas de un naufragio. También, o por último sobre el tema de la variedad de átomos, hay una analogía con la guerra. Aquí, esencialmente, creo, se invoca la idea del ciclo de la vida. Es decir, que la materia, tal como la conocemos, se recicla en un proceso en el que cambia la mezcla, de modo que las cosas aparentemente nuevas son también la aparente destrucción de las cosas viejas. Un nuevo tema hace referencia a una deidad llamada Etna, como el volcán siciliano. No puedo decir que entiendo completamente la referencia. Sí como sea, está claro que toda la historia se vuelve a contar con el fin de insistir en que a los dioses no les importan los asuntos humanos. Sí, ten en cuenta estas líneas. Los dioses deben disfrutar de sí mismos. Eones inmortales y reposo supremo. Desapegado de nuestros asuntos, lejanos. Al no necesitarnos, no son sujetos a la ira. No son enlistados por servicios o regalos. Este es ciertamente otro, muy esencial, elemento o conclusión del epicureísmo. Es un punto de vista religioso que raya en el ateísmo, un teísmo con una despreocupada, insignificante, divinidad. Debo admitir, no sé, entiendo, cómo el tema de la variedad de átomos en su conjunto condujo a este punto. El tema entonces cambia a algo que bordea la teoría de la evolución. Al menos, sobre la biología y una de las premisas más esenciales de la evolución. Se dice que mantienen la naturaleza de los padres, sus hábitos. Lo cual, uno tras otro, a través de los siglos, repiten. Pero aún así no pienses que de todas las maneras los seres pueden ser mezclados, porque entonces engendrarás peligros a tu alrededor por todas partes. Montones de humanoides hechos medio bestias. Todos son de semilla fijas y presa fijas. Engendrados en función de mantener, tras su crecimiento, su forma ancestral. Sí, Lucrecio reconoce que los hijos deben ser como sus padres. Sostengo que si tal cosa es reconocida, entonces, tal vez paradójicamente, se ha dado un gran paso en la comprensión de la evolución. En libros posteriores el filósofo volverá sobre el tema. El poeta ahora se ocupa de las llamadas cualidades secundarias de los átomos. El primero de ellos es el color. Insiste en que los átomos no tienen color. Que el color de los objetos no resulta de su materia. Más bien, es el resultado de cómo la luz se refleja en la visión del espectador. De lo anterior, toma como primera prueba que no hay color en ausencia de luz. Es decir, por lo tanto, la luz debe ser esencial para el color. Segundo, que los colores de los objetos cambian fácilmente. Aquí Lucrecio trata de proporcionar algunos ejemplos de cuando esto ocurre comúnmente. A partir de estos ejemplos, más que cualquier otra cosa, concluyo que es seguro decir que, si bien los pensadores antiguos no realizaban experimentos artificiales, al menos hacían muchas observaciones. Por supuesto, la mayoría de los científicos de hoy en día estarían muy en desacuerdo con esta falta de esfuerzo o falta de minuciosidad sistemática. Ten en cuenta que esas cosas requieren un mundo con ciertas instituciones y niveles de paz y orden. Otro ejemplo de meras observaciones es cuando hace referencia a la cola de un pavo real y sus colores cambiantes según los ángulos de observación. Permítanme citar. Por tanto, ya que algún golpe de luz fecundó, sin ese golpe estos colores no pueden ser. En cuanto a las pruebas lógicas, de las cuales los antiguos intentaron proporcionar tantas como fuera posible, el poeta cuestiona cómo los átomos podrían ser los portadores del color. Es decir,
como se supone que los objetos están compuestos de muchos átomos diferentes, entonces no tendrían ningún color en particular. Ergo, piensa, el color es llevado por la luz. Debo dejar claro que esto es muy similar a la comprensión moderna. Se necesita luz, pero la materia del objeto determina qué porciones de luz se absorben y cuáles se reflejan. Por último, él argumenta que algunos objetos no tienen olor ni sonido, por lo tanto, ¿por qué debería considerarse que todos los objetos tienen color? El tema se centra ahora en cómo surge la vida, o está compuesta por la no vida. En particular, cómo pueden las criaturas, como los humanos, tener sensaciones cuando están compuestas de partes inanimadas, no sensibles. De esto, el poeta hace referencia en primer lugar a cómo la vida puede surgir, cobrar vida, a partir de la mezcla de diferentes átomos. La evidencia de esto no es otra que los gusanos y otras criaturas que aparecen después y durante las tormentas. Por supuesto, en la actualidad se dice, después de mucho debate y experimentación que fue en gran medida paradójica, que la vida no puede surgir fácilmente de la no vida. Es decir, no ocurre en la naturaleza, aunque se presume que en algún momento del pasado lejano sí ocurrió, pero solo en forma muy simple, primordial. En cuanto a explicar cómo se produce la sensación, Lucrecio se limita a invocar la importancia de la mezcla y el movimiento apropiado de los átomos. Las diversas mezclas posibles, casi infinitas, son tan críticas que pueden, incluso, bajo la disposición correcta, dar lugar a una experiencia subjetiva. Pone énfasis en el hecho de que la mezcla debe interactuar con otra mezcla, que las partes simples de la vida no pueden sentir cuando son separadas del resto del cuerpo. Esto es importante ya que está claro que la mayoría de las mezclas, o átomos, no tienen sensibilidad. Considera. Un hombre puede reír, aunque no, por completo. Este compuesto de elementos risueños. ¿Por qué entonces no pueden las cosas que percibimos que tienen su propia sensación ser compuesta también de semillas entremezcladas vacías de sentido? Comienza una nueva sección. Esta se titula Mundos Infinitos. De una manera muy poética, describiendo el cielo como el Padre y la tierra como la Madre, se señala que esta tierra nuestra no debe ser única y sola en el cosmos. Implora al lector que mire hacia el cielo y contemple la inmensidad. Ni siquiera podemos suponer, de cualquier manera probable, que solo esta tierra y cielo nuestros ha sido creada y que esos cuerpos celestiales, tantos, no realizan más que la apariencia. Además, ten en cuenta lo siguiente. Al ver, además, que este mundo también ha sido, por naturaleza formado, juntos al azar, sin designio, en vano. Cito esto, y deseo citar más, ya que esto es algo muy notable no solo sobre el razonamiento de Lucrecio, sino también sobre la realidad física. Aquí hay algunos más. Hay que confesar que en otros reinos hay todavía otros mundos, aún otras razas de hombres y otras generaciones de la naturaleza. Lo mismo se dice del Sol, de la Luna, de los océanos e incluso del hombre. Sí, como la existencia es infinitamente grande, es absolutamente necesario que el hombre, tal como es, se repita. Oh, mi, Zeus. Increíble. Debo aclarar que todo esto puede ser fácilmente tomado como un ataque a la religión. No solo la religión moderna, cristiana, sino también la de la época de Lucrecio. Hablando de esto, casi antropomorfiza a la naturaleza misma cuando dice: ¿Quién tiene el poder? Pregunto, ¿quién tiene el poder para gobernar la suma de lo inconmensurable? Sostener con mano firme las riendas gigantes de las profundidades insondables. Estar en todo momento en todos los lugares cercanos. Verdaderamente, como diría yo en la infancia, tiene que haber un Dios para cada galaxia. El poeta hace referencia específica a los rayos de Zeus. Señala que, de hecho, estos no golpean generalmente a los culpables e impíos. Para terminar este libro, el poema parece describir el fin del mundo, o de la vida. Debo admitir que no entiendo muy bien lo que está tratando de transmitir. Parece que habla de un lento declive,
de una muerte fría. Ahora, para encender tu curiosidad y motivarte a ver el último video de esta serie, te regalo una muestra de los muchos aforismos que tallé mientras leía a este autor. Siendo los que sufren los que más inventan o creen en Dios, debe ser que a Dios no le agradan sus creyentes. Si disfrutas o le sacas provecho a mis aforismos, que sepas que tengo miles. Escribiré libros con breves ensayos temáticos compuestos de aforismos. Estos ensayos son profundos e intrigantes pero fáciles de leer. Para copias muy económicas, busca Protágoras Paz en el sitio web de Amazon. Repito, Protágoras Paz, ese es mi nombre.